buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Hoy es sábado ya 18 de mayo. Esta semana nos ha dicho un ufano presidente del gobierno que la economía española no va como una moto, va como un cohete. Así que hoy tenemos el deber, la obligación aquí en este programa de ver de cohete de qué, hacia dónde. Porque los cohetes a veces tiran y luego ¡fua!, se caen. Y hay muchísimas cosas que fallan en la economía española y que nos hacen ver que de cohete nada. Moto tampoco. Porque claro, si le parece que la economía va como una moto y luego un cohete, ¿cómo es posible que tengamos la tasa más alta de paro de la Unión Europea? Que dupliquemos la media de la OCDE, que tripliquemos el paro juvenil de la OCDE y, por supuesto, doblamos con creces la de la Unión Europea. ¿Cómo es posible que haya más familias en las que todos sus miembros están en paro? ¿Cómo es posible que haya más niños pobres? ¿Cómo es posible que nuestro poder adquisitivo todavía esté, que para hacer la compra es un sufrimiento para muchísimas familias españolas? ¿Cómo es posible, según sus propios datos, que 1.700.000 personas reciban el ingreso mínimo vital? ¿Pero de qué nos está hablando? O sea, pues, o dígale que se calle a la ministra del ramo de la Seguridad Social, o no nos diga mentiras, porque la deuda es altísima. Con toda la recaudación récord que llevan 2-3 años consiguiendo, han sido incapaces incluso de llegar al superávit de las cuentas públicas. Les da para eso y mucho más. Y con los fondos europeos, ¿para qué vamos a hablar? Si en este trimestre han dado el 0,1% de dinero. 0,1%. Pero si es que ahí no trabaja nadie, o eso es un caos, o qué es lo que pasa. Entonces, bueno, vamos con mis compañeros aquí a profundizar más en esto, porque es que, vamos a ver, no nos tome el pelo, hombre, por favor. Y luego le vamos a dar un coscorrón porque se lo ha dado, no porque nos tengamos ganas nosotros, que a lo mejor también, pero que le ha dado competencia a Óscar Puente, metiéndose con las empresas que compiten con Renfe porque va de los precios muy baratos. Pues déjale a usted que hagan lo que quieran, que la competencia es libre. Acuérdense las cosas que dijo de estas empresas. Bueno, pues le ha dicho competencia que un poco que abandone este discursillo, que no viene a cuento. Bueno, y le vamos a hablar de muchísimas cosas más. Pues ya prácticamente el gobierno ha metido de hocicoz en Telefónica y ya quiere hasta un segundo consejero, como nos ha contado ABC, que puede ser hasta Miguel Sebastián, o sea, el dúo del libro, tesis, amigo, no sé qué, no sé cuántos, o sea, que es que vamos, en fin, vamos con todo esto y mucho más y así no perdemos ni un minuto más. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Beatriz García, muy buenas, de Libertad Digital, y a Javier Santa Cruz, economista, muy bien, que los dos nos van a ilustrar mucho, porque hay otra cosa que quiero que luego nos ilustre Beatriz, porque lo tiene publicado en Libertad Digital, porque es un informe del Banco de España, de cómo los jóvenes españoles, mientras su riqueza cae un 25%, sin embargo los mayores de 75 viven mucho mejor. Esto es un poquito la brecha generacional. Que quisiéramos que todas las generaciones vivieran bien, pero es que un 25% me parece bastante. Pero bueno, vamos con el cohete de Sánchez, que igual el cohete es él, que va a salir disparado, ya veremos cuándo, pero de momento la economía española, si uno se mira bien los datos y, en fin, con frialdad, como hay que mirar los datos, y con objetividad, pues hay muchísimos que te hacen pensar que de cohete nada. Así que no sé quién quiere de los dos empezar. ¿Quién lanza el cohete? Eso. Santa Cruz. Vale, venga, pues con Sánchez pegado ahí al cohete. Al espacio. Vamos a lanzar el cohete. Cuando estabas haciendo antes tus palabras de bienvenida y citabas varios indicadores que además son los que el propio gobierno utiliza de manera bastante habitual, desde los perceptores del ingreso mínimo vital hasta las familias que están con todos sus miembros en paro, que están en situación de pobreza, etcétera, etcétera. Pero para mí el indicador más importante que nos habla hasta qué punto España ha perdido posiciones muy relevantes e incluso ha retrocedido 25 años desde el punto de vista económico, es que la renta media
ha caído por debajo del 90% de la renta europea. Es decir, el famoso indicador de convergencia que en los años 90 utilizaba todo el mundo, porque era el indicativo que el Tratado de Maastricht y luego después en todas las negociaciones de la integración de España desde el 86 y luego posteriormente del resto de países en los años 90, como la fórmula de convergencia, de acercarse hacia para Europa. Que nos entiendan, era que los países fueran... ¿Cómo se van acercando a la media europea, ¿no? La media en aquellos además se comparaba con la Unión Europea a 15, ¿no? Porque era el núcleo, además de los países que tenían, pues eran más ricos, de los países que tenían un mayor tanto PIB como renta per cápita, y en ese sentido España partía de una situación que estaba muy alejada de la media, fue convergiendo, fue acercándose a la media, incluso se situó un poquito por encima de la media hacia principios de los años 2000, y a partir de ahí hemos ido bajando, y especialmente en los últimos 5 o 6 años, donde nos hemos vuelto a quedar por debajo del umbral que se estableció en los tratados, que era del 90% de la renta media europea. ¿Eso qué significa? Significa que España volvería otra vez, o debería volver otra vez, a ser perceptor de fondos de cohesión, porque ese es el mecanismo que se estableció en Europa para ayudar a esos países que partían de posiciones inferiores y por tanto intentar acercarles, intentar apoyarles para que fueran aproximándose a la media. Por tanto, ese es el indicador en términos reales más importante que nos dice hasta qué punto, aunque nuestras cifras de crecimiento actual, ¿no?, los crecimientos anuales, estamos bastante por encima de la media europea, porque primero España, hay que repetirlo siempre, fue el país dentro de los miembros de la Unión Europea que más cayó en el año 2020, que se recuperó de manera más lenta, que después ha tenido que hacer una revisión estadística donde ha dejado bastantes dudas del comportamiento real de algunos de los sectores. España es el país donde el componente de la inversión, lo que llamamos en macroeconomía la formación bruta de capital, no ha recuperado los niveles previos a marzo de 2020. Es un país en el que estamos basando ese 2%, el 2,5% con el que cerró el año 2023, fundamentalmente en una expansión del consumo, tanto sea del consumo público, interno, ¿no?, más que nada, que dentro del consumo interno fundamentalmente público, pero también del consumo del exterior, que son las exportaciones y concretamente las exportaciones turísticas. De hecho, yo creo que no tendríamos palabras suficientes de agradecimiento a los millones de turistas que llegan a España y que en los últimos años han conseguido un cambio sustancial de ese modelo y por tanto de incrementar ingresos a marchas forzadas, porque vienen con un gasto por persona y por día cada vez mayor, y además de eso hemos conseguido desestacionalizar el turismo, con lo cual tenemos flujos permanentes a lo largo del año. Vale, pero ahora la pregunta es, ¿realmente dependemos solo del turismo? O sea, la fuerza, digo, del crecimiento y incluso del empleo, o sea, ¿qué haríamos sin el turismo? Entonces, ¿es un país sano que puedas decir que está, pues eso, para tirar cohetes, cuando es que la industria, la agricultura no paras de machacarla, la ganadería no paras de machacarla, pues eso, es que a mí no me parece sano, no es que me parezca mal, me parece que no es sano. Esto de como un cohete me parece una completa burla. Primero, o sea, porque no se acerca a la realidad. Pero segundo, por este tipo de términos tan infantiloides, tan de barra de bar, que un presidente del gobierno use estas expresiones de como un cohete, el año pasado como una moto. María Jesús Montero también ha dicho que estamos como un cohete, o sea, secunda las palabras de Pedro Sánchez y las ha vuelto a repetir, que es la responsable de los presupuestos generales del Estado. O sea, que se exprese en estos términos como un cohete, como una moto, mañana seremos como una nave espacial. O sea, primero, que empiecen a hablar con un poco de rigor y con seriedad. Segundo, que ellos presumen de lo que suele presumir el gobierno para decir que vamos como un cohete, es del empleo,
que ya hemos visto que el empleo, lo hemos contado aquí en este programa en repetidas ocasiones, que están las cifras completamente maquilladas, las cifras de empleo indefinido no se sostienen, los indefinidos firman varios contratos al mes, no tienen ningún tipo de naturaleza, ni los contratos tienen la calidad del empleo indefinido que entendíamos antes. O sea, se han cargado la credibilidad de las estadísticas de empleo y son de las que presumen. Y luego, como tú bien has dicho, estamos liderando el paro en Europa y en los países desarrollados, tanto el paro como el paro juvenil. Luego después hablan del crecimiento y del PIB, porque ahora Bruselas ha dicho que vamos a crecer un 2,1%. Un 2,1% está muy bien, pero es para tirar cohetes. O sea, cuando crecíamos un 3,8% en 2017, salía el PSOE diciendo que estábamos en una nave espacial. No, se metía con las políticas de Rajoy. O cuando crecíamos un 3% en 2016, un 3% en 2015, no se atrevía el socialismo a lanzar campanas al vuelo por la evolución de la economía. Y claro, no hablan de productividad, ni hablan de renta, no hablan de deuda, que ayer conocimos que la deuda pública esa sí que va como un cohete, que ha vuelto a marcar un máximo histórico, más de 1,6 billones de euros hemos registrado el mes pasado. Entonces, ¿y el déficit? De eso no horas trabajadas, nada. De horas trabajadas. La cuestión de las horas trabajadas, claro, es que de hecho el reflejo de que hemos perdido y hemos retrocedido 25 años en la convergencia con Europa lo vemos en el indicador de la productividad, es decir, la productividad está a los mismos niveles que hace 25 años en términos totales, ¿no? Juntando todos los factores productivos. Pero mientras tenemos 3 millones y pico de parados. Pero claro, tenemos un volumen de parados bastante grande. Tenemos sobre todo una cosa muy importante que comentaba Beatriz hace un momento, que es cuál es la ocupación, el empleo, los movimientos se están produciendo en términos reales, porque ahí es donde se ha producido una distorsión muy importante de las estadísticas. Pero hay un elemento que tenemos que tener en consideración, es decir, el discurso actual del presidente del gobierno es exactamente el mismo que el de los años 2005, 2006, 2007, cuando aquello famoso de mi amigo Berlusconi está preocupado porque le vamos a superar en renta per cápita y mi amigo Sarkozy también porque lo haremos dentro de un año. Y entonces, al poco tiempo, año 2008, España hunde su economía. Y 2007 Zapatero diciendo que estábamos en la Champions League. 2007 justo. La crisis subprime estallando y aquí no nos enterábamos de nada y presumíamos de economía. La verdad que sí, son, un ejemplo. Sí, porque después vamos a hablar de esos datos que les ha servido, por supuesto, para decir que los de la Comisión Europea, que lo que no dice es que en el 25 ya es el 1,9, o sea que va a ser flor de un día. Que ellos como hacen unas comparativas, un traje a su medida de comparativas, comparan con Europa cuando les interesa. Sí. No sé si recordáis, ya el gobierno ya no habla de inflación, cuando sí que por el efecto escalón nosotros teníamos un indicador, un IPC más bajo que el resto de los vecinos europeos, el ala económica del gobierno todo el día hablando de inflación. Ahora ya que nuestra inflación sigue creciendo y que en Europa está un punto por debajo, ya no vamos a comparar los precios con Europa. ¿Para qué? Vamos ahora a comparar la interanual del PIB, porque esto me viene bien para dar un titular que es un 2% y que está por encima del resto de vecinos. Además, compara el acumulado desde 2019, que te sale la foto distinta. Y además lo comparo, por ejemplo, con Alemania, que claro, lo que ha sufrido Alemania con el tema energético y todo eso no tiene absolutamente nada que ver con nosotros, que también hemos sufrido, por supuesto, pero es que la economía alemana y el gas ruso, eso, claro, es que a ver con quién te comparas. ¿Con quién te estás comparando? Con los que han sufrido muchísimo y aún así tienen un 6% de paro. Con la industria destruida, y si nos comparamos con Reino Unido, con los grandes, ahora ¿con quién te vas a comparar? ¿Con Grecia? Es que, por favor. Bueno, ahora seguimos con esto porque el tema no se acaba aquí, porque es muy interesante y hay que explicarle bien a la gente las cosas para que cuando salga y digan estas chorradas bañadas de mentira, por lo menos sepa la gente de qué estamos hablando. Bueno, y vamos con una buena noticia para nuestros oyentes más emprendedores. ¿Estás pensando en montar tu propia empresa? Sí, pues enhorabuena, es una gran decisión, pero sabes que ahora más que nunca es muy importante que estés asesorado
por verdaderos expertos, porque seguro que tienes dudas. Por ejemplo, ¿qué tipo de sociedad crear? ¿Qué pasos seguir? ¿Qué documentación necesito? Serán seguro algunas de las preguntas que te estás haciendo. Bueno, pues no te preocupes. Con Legalitas, crear tu empresa nunca había sido tan fácil. Contarás con acompañamiento durante todo el proceso, una gestión integral y todo con la mayor sencillez. Vas a tener un gestor personal que se ocupará de todos los temas, desde la elaboración de los estatutos de la sociedad hasta el alta de la actividad. Todo de principio a fin. Así podrás empezar con tu negocio cuanto antes. Y además ahora, por ser oyente de Es Radio, tienes un 10% de descuento. Infórmate en el 900 100 665. Recuerda, 900 100 665. Legalitas, que nada te pare. Bueno, y perdón, no solo se comparan con países que, en fin, deberíamos de tener otra expectativa, sino que es que tampoco cuentan todo lo que ha dicho la Comisión Europea, porque precisamente la Comisión Europea ha puesto el dedo en la llaga del empleo y de la inversión. O sea, dos cosas básicas. O sea, que muy bien, que vas a crecer el 2 no sé cuántos y tal, pero si al final no creas empleo o el que creas es de pésima calidad y además la inversión no acaba de tirar, pues ¿qué economía es esta? O sea, quiero decir, ¿qué cohete, qué chapuza es esta? Vamos a la chapuza de intentar sostener el crecimiento de la economía a largo plazo con consumo. Y eso ya sabemos cómo acaba. Es decir, sabemos en el caso cuando veíamos en los años 2000 que había además una componente de consumo duradero que era la vivienda, o sea, aunque fuera después un bien de inversión, pero todavía considerada como bien de consumo duradero, pues aquello llegó el momento en el que el endeudamiento ya no daba para más y a partir de ahí se tuvo que ajustar de golpe. En este caso, sobre todo lo tenemos con que hemos externalizado una parte sustancial del crecimiento de la economía, que es el turismo extranjero. Entonces, en ese sentido, somos más vulnerables ante problemas que se puedan producir, además en los países que de base son países que vienen con rentas altas, por ejemplo, los países escandinavos, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, etcétera, ¿no? Entonces, en eso estamos con un modelo más frágil, ¿no? Tu pregunta que era si esto es sano o no, es un modelo más frágil de crecimiento. O sea, las economías a largo plazo crecen si crece la inversión. Si no hay crecimientos de la inversión, no puede haber crecimientos sostenidos de la economía. Y de hecho, los crecimientos que se pueden producir, como son los que tenemos ahora, en la mayor parte de los casos son flor de un día, porque lo que estás haciendo es minar la capacidad de crecimiento futuro, estás erosionando la base productiva de la economía española, porque es una base que necesita continuamente regenerarse, necesita reinvertir en muchos aspectos, en muchos lugares. Y si no hay esa reinversión, no hay esa formación de capital, pues llegas a un punto en el que te cargas el invento, dicho mal y pronto. Con lo cual, ese es el punto en el que la economía española está y, por tanto, en la actualización de las previsiones de la Comisión Europea hay varios elementos que son muy claros. Es decir, desde el elemento de la inversión, que lo coloca como un factor fundamental, donde no hemos recuperado los niveles previos a marzo de 2020, pero también al mismo tiempo lo tenemos con el propio la situación de la deuda, ¿no? La deuda, el Banco de España también hace lo mismo, es decir, proyecta como todavía en el 24 habrá una cierta caída de la ratio sobre PIB, porque la deuda en términos brutos sigue subiendo, mientras que volverá otra vez a subir a partir del año 2025-2026. Es decir, que esto de que tengamos una reducción, aunque sea de la ratio sobre PIB, olvidémonos de ella. Es decir, probablemente estaremos ante los últimos momentos en que eso se produzca y a partir de ahí vuelva a aumentar todavía más. Luego, el consumo, mucho del consumo que se está haciendo es a crédito, que ya también el Banco de España ha puesto ahí encima de la mesa el asunto. La gente está con las tarjetas, con los créditos estos de 300 euros, 400 euros, 500 euros para tirar, para final de mes, para no sé qué, y va empeñando y va metiéndose con una cosa, porque la vivienda, ahora en la noticia de la semana de Telefónica, la vivienda no o sea, es que las compraventas de viviendas no paran de caer. O sea, lo del mes pasado fue el mes de febrero fue un espejismo. Los datos de marzo no son otra vez, pues bueno, de que no se menea una vivienda.
Entonces, si el consumo es frágil también, porque la gente está ahí pidiendo créditos y viviendo como puede, siempre hay gente que vive muy bien, pero la mayoría de la gente está pues para hacer cualquier cosa tirando de tarjeta y tirando de crédito. Y encima tampoco es el turismo está muy bien, pero tampoco es o sea, ¿a dónde vamos? Y luego el turismo puede ponernos en un escenario de fragilidad, pero por parte de socios de Sánchez, incluido el gobierno, se aboga por políticas decrecentistas del turismo. O sea, no estamos ni siquiera el único motor que tenemos ahora mismo por el que podemos presumir y sacar el pecho, que el gobierno, por ejemplo, no lo hace, no presume de turistas que vienen, no sé por qué. Bueno, sí lo sé, por este tipo, porque no les gusta. Entonces, como vamos al decrecimiento turístico, porque que si Canarias se agota, lo hemos estado viendo hace unas semanas, campañas antiturismo, echar de tu zona a los turistas porque te molestan. Entonces, como te molesta todo tipo de crecimiento que no sea el consumo público, que es a lo que está acostumbrado el gobierno, pues eso también es un problema añadido. Y en el caso de la deuda que ha comentado Santa Cruz, incluso esa ratio, aunque el gobierno la usa para decir, mira, estamos bajando la deuda porque la ratio sobre el PIB cae, es la cuarta de toda Europa, más alta. Entonces, ni siquiera en esas comparativas también nos sale una foto donde no hay una buena noticia. Teniendo varios años de recaudación récord, o sea, consecutivos. De exprimir a los ciudadanos y de luego, sin embargo, no hay dinero para cosas que dices, o sea, de verdad no hay dinero para los enfermos de la ELA, no hay dinero para la dependencia, ellos que son tan políticas sociales y la mayoría social y la no sé qué. El otro día las asociaciones de personas dependientes estaban diciendo, bueno, no hay presupuestos, pero estamos pidiendo 600 millones, ya ves tú, comparado con lo que gastan, porque si no, la gente se muere antes de que le puedan dar ninguna prestación, o sea, alucinas, o sea... Pero ahí es donde, Carmen, Beatriz, te das cuenta de una cosa, que es, en cuanto el gobierno se enfrenta a un problema que tenga una cierta magnitud, que tenga una cierta complejidad desde el punto de vista técnico y económico, y que requiera trabajar y que requiera hacer un esfuerzo relevante para llegar a una solución, ahí no se hace nada. Porque este es un gobierno del mínimo esfuerzo, es decir, de regalar dinero en una parte sustancial de sus colectivos que más le apoyan, porque lo que han hecho ha sido generar buscadores de rentas por todas partes y además convertirlo en un negocio lucrativo. Pero cuando tienen que enfrentarse a problemas serios, o lo que hacen es patada hacia adelante y ya veremos cómo lo arreglaremos, o si no, lo que hacen es adjudicárselo a las comunidades autónomas. O sea, esto lo hemos visto en bastantes ocasiones a lo largo de los últimos años. Entonces, en materia de, por ejemplo, de sanidad, ¿qué es lo que quiere el gobierno central y qué es lo que hace? Lo que hace es plantearte la batalla de la gestión privada de la sanidad, de la participación de los conciertos, todo esto. En eso está Mónica García. Claro, en esto está la ministra de Sanidad. Poner IVA, vamos, del 21. Claro, entonces, y lo mismo la educación privada, que también Yolanda Díaz en su momento dijo que había que poner el IVA a la educación privada. Varias veces. Entonces, la cuestión es que tú tienes ahí eso que es lo más ramplón, simplón, que no tiene ningún sentido, pero que genera titulares, genera votos y genera apoyo público, mientras que lo importante que son tratamientos que sean serios, enfermedades que hay que tratar, cosas donde hay que fajarse frente al paciente y frente a las familias y frente a problemas que son muy relevantes, todo esto, ¿quién lo lleva? Las comunidades autónomas. Y las comunidades autónomas, ¿qué es lo que tienen? Tienen un problema de recursos, como ya vimos en el año 2023 al cierre, cuando nos presentaron las cifras del déficit público. Es decir, una parte muy sustancial de las comunidades autónomas incumplieron los objetivos del déficit porque siguen gastando por encima de lo que ingresan, porque en una parte sustancial no tienen la transferencia del Estado, que por cierto vuelve a pasar ahora con presupuestos prorrogados, lo que son las liquidaciones al cargo del sistema, los anticipos a cargo del sistema de financiación autonómica. Entonces, hemos convertido en cuellos de botella una parte sustancial de la administración pública, del gasto público, y por tanto para que sean única y exclusivamente fórmulas de adjudicar dinero a colectivos que son los que a ellos les interesan.
Ya. Y Eso, volvemos... eso es muy argentino. Sí, claro, sí, si es es que- peronista, Bueno, es una influencia la peronista. Argentina de antes. sin- La de antes, claro. Sí. Porque Afortunadamente. parece Sin que la de duda. ahora por lo menos va funcionando algo. Y nos vemos así este año el gobierno sin querer tomar ninguna decisión que electoralmente le pueda perjudicar en un año donde vuelven las reglas fiscales, donde Bruselas, en teoría, bueno, pues están todos los países Nada. de Europa. La verdad que hay una lista bastante larga de países incumplidores. Tenemos a Italia más de un 7% de déficit. No va a hacer nada. Estamos Francia, que es un nosotros... 6, sí, Sí, estamos nosotros en el 3,5, o sea, vamos a ver 3,6, pero bueno, en teoría España tendrá que hacer ajustes. ¿A quién le va a echar el gobierno la culpa si tiene que hacer ajustes? ¿O a las comunidades autónomas les deja la pelota, o se lo echas a Bruselas, o consigues convencer a Bruselas de que al final los ajustes ya que se prorroguen en el tiempo? Pero Que hay vamos, otros que hay otros que están peor. Que hay otros que están Hay otros que peor. están peor. Entonces, Es que todo el argumento es hora de ponerse serios este año, a nivel de cuentas públicas. El nuevo gobierno que salga de la Unión Europea, de verdad, o sea, o se pone bien las pilas, como sea otra vez como el que hemos tenido, que pasa de todo, que nos ha mandado 40.000 millones y luego resulta no ha servido para que no ha nada, servido o sea... para la economía real, que se lo han dado todo a organismos públicos, el 80%, que es que salió el otro día el refresco de los datos y claro, el refresco es el mismo que el anterior, o sea, que el 80% se lo han llevado organismos públicos, empresas públicas, pero que había llegado a la economía real, yo qué sé, nada, o sea, 10.000 millones, no sé qué, que eso debe ser el kit digital ese, vamos. En fin, bueno, vamos a seguir porque es interesante que nos hemos dejado también el asunto de los jóvenes y la brecha generacional que ha potenciado el gobierno de Sánchez, porque Pues sí. claro, había que subir mucho las pensiones para tener a todos contentos, pero mientras los jóvenes pues están en paro. Y luego el 1,5 millones de personas, que yo cada vez que sale el dato y se refresca me caigo al suelo, 1,5 millones de personas no han ido ni un solo día a trabajar en todo el año 23. Y eso cuesta a las empresas 100 y pico mil millones, ¿eh? Sí, O sea a que, las ojo. empresas y a nosotros. Y a nosotros, claro. Claro. Hoy con Banco Santander vamos a hablar de un tema del que se ocupa la Fundación Universia, que sabemos que es muy importante para las personas. Y en este caso vamos a hablar de las personas con discapacidad, que son nada menos que 1.300 millones según la estimación de la Organización Mundial de la Salud, o lo que es lo mismo, el 15% de la población mundial. Sin necesidad de ser un experto en el asunto, es fácil imaginar que para ellos es más difícil, o por lo menos no está garantizado el acceso a los estudios o al mercado laboral con el mismo nivel de igualdad que para el resto de personas. Con el propósito de apostar por mejorar la vida de este gran colectivo, impulsando la creación de entornos que favorezcan la accesibilidad, tanto como les digo en el aspecto laboral como en el educacional, el Banco Santander, a través de la Fundación Universia, lleva años trabajando en esta dirección. Un buen ejemplo entre todas esas iniciativas que pone en marcha es el programa Mentoring para estudiantes universitarios con discapacidad, del que se ha lanzado una nueva edición. Este programa Mentoring, coordinado por la Fundación Universia, conecta a un estudiante con discapacidad con un profesional, tratando de potenciar al máximo su talento universitario, su acceso al mercado laboral y, por tanto, su futuro profesional. Diana Puertas, que en su momento fue una de esas estudiantes, está hoy con nosotros. Hola Diana, buenas tardes. Buenas tardes, Carmen, encantadísima de estar contigo. ¿Qué tal, guapa? Muy bien, yo también, porque ya nos conocemos de otro momento, ¿que sí? Bueno, ¿cómo conociste el programa Mentoring tú? Para explicárselo a nuestros oyentes y a posibles personas que puedan estar interesadas. Pues mira, te comento, cuando estaba yo estudiando en la Universidad Carlos III, que es mi alma mater, básicamente nos llegó una notificación de Fundación Universia y yo empecé previamente en la beca Santander Star, que es una beca también era una beca para estudiantes universitarios. Y a raíz de ahí, la Fundación Universia, como tenía ya mis datos, se pusieron en contacto conmigo, Beatriz, que es majísima, y me comentó la posibilidad de hacer este programa, el programa de mentoring. Porque ¿en qué consiste el programa, Diana? ¿En qué consiste? Pues mira, más o menos te hacen un match con un mentor que está más o menos en tu misma área de, digamos, de influencia. En este caso a mí me pusieron en contacto con Carolina, que es abogada también del Banco Santander, ya que yo había estudiado Derecho. Y lo que se trata es que estemos pues unas 10, unas 20 horas más o menos
haciendo una serie de sesiones que pueden ser online o pueden ser presenciales. En mi caso yo las hice presencial y ella me ayudó absolutamente en todo. O sea, lo que hace el mentor es apostar por ti, ayudarte en la buena dirección, a saber más o menos cuando vas a entrar en el mundo laboral un poco, pues todas las dificultades que te vas a encontrar, cómo puedes hacer un buen currículum, a mejorar el tema de las entrevistas. Entonces, digamos que esta iniciativa supone, captar ese talento que tenemos las personas con discapacidad para que las grandes empresas y multinacionales también nos vean, gracias a estos mentores que ya están dentro de esas multinacionales. ¿Y cómo te fue la experiencia? Luego, para ver cómo ha ido también, si nos quieres contar cómo ha ido tu carrera profesional, ¿cómo te ha ayudado? Sí, por supuesto. Pues la verdad es que estoy muy, muy contenta porque Carolina fue una persona increíble, muy profesional, me ayudó en todo y cuando estaba terminando lo que es la beca de Santander Star, me incentivó a echar a distintas multinacionales y distintas empresas para que captaran, digamos, mi talento. Y en este caso tuve la gran suerte de formar parte del Banco Santander y actualmente pues estoy en la asesoría jurídica de contratación de proveedores inmuebles y servicios generales. Entonces, la verdad es que el match que se hizo fue muy bueno para mí y la verdad es que no solo me llevo una mentora, sino que me llevo una amiga para toda la vida. Oh, qué bueno. Así que bueno, tu experiencia y el trabajo de la Fundación me parece que ha sido muy, muy positivo para ti, ¿no? Así que supongo que lo habrás recomendado a alguien, a lo mejor, ¿o...? Sí, por supuesto. Yo, sinceramente, si volviera a encontrarme en esta circunstancia, volvería a hacer este programa y espero que cuando tenga un poquito más de experiencia en el banco, que poder yo también ser mentora de otra persona con discapacidades, darle lo que me han dado previamente y poder por lo menos aportar mi granito de arena, porque realmente lo que importa de estas iniciativas también es que las empresas tengan personas dentro de sus directivos que apuesten por personas con discapacidad, porque somos personas adaptables, resilientes y que además tenemos calidad dentro de lo que es el trabajo. Entonces, solo espero que la Fundación Universia siga apostando por estas iniciativas, porque en mi caso personal me ayudó muchísimo y yo espero que ayude también a otros. Bueno, te doy la enhorabuena, Diana, no solo por tu carrera profesional, sino porque, como veo que eres como persona, que estás deseando devolver lo que te han dado a ti, ha sido muy positivo para ti. Eso dice mucho de ti, Diana. Enhorabuena y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, y por contarnos tu experiencia. ¿Me dejarías, Carmen, claro, dar un abrazo a todo mi equipo de la asesoría jurídica de proveedores, contratación de proveedores, inmuebles y servicios generales, a Arly, que es mi directora, a Vanessa Fresno, que es mi manager, a Íñigo, bueno, es que todos, Joana, Ana, Beatriz, Javier, Beatriz Martín, Félix y Alejandra, y sobre todo a mi mentora Carolina, que gracias a ellos y a la integración en el nuevo puesto de trabajo estoy súper contenta. Así que muchísimas gracias. Bueno, hay que darle la enhorabuena a ellos por tenerte a ti en el equipo también, ¿eh? Eso corre de mi cuenta. Gracias, Carmen. Vale, adiós, Diana, muchísimas gracias. Adiós, Carmen. Gracias, chao. Buenas tardes. Adiós. Comentábamos hace un momento, la compra-venta de viviendas registró en pasado marzo un retroceso de cerca del 20% con respecto al mismo mes de 2023. Son datos del INE. El descenso interanual de la compraventa de viviendas se ha debido tanto a la bajada de las operaciones sobre pisos nuevos, que disminuyeron un 14% interanual, como las de viviendas usadas, que se redujeron un 20,5% interanual en marzo. El 93% de las viviendas transmitidas por compraventa en marzo fueron viviendas libres y el 7% protegidas. Estos que iban a hacer 200.000 o 180 y no sé cuántas mil, bueno, pues a ver si empiezan ya porque no llegan. Esta línea que va cruzando todo el programa del cohete, el cohete de Sánchez, que está a punto de caerse directamente contra el suelo, está la historia de, Beatriz, te miro a ti porque lo tienes publicado en Libertad Digital, es la brecha que hemos descubierto que existe entre los jóvenes y los mayores. Sí. Sobre todo mayores de 75 y los jóvenes, por supuesto, pero que hay una brecha increíble entre cómo le funciona a uno la vida y cómo le funciona a otros.
Sí, en cuanto a renta, riqueza y también en propiedad, es un informe del Banco de España, bueno, ha dado bastante que hablar esta semana y bueno, pues es una cuestión, la cuestión de los jóvenes y el acceso a la vivienda es una cuestión también multifactorial, o sea, no hay una sola razón que explique por qué los jóvenes no se pueden comprar un piso. Sí que es verdad que una de las conclusiones del Banco de España es que España sigue siendo un país de propietarios. Más de un 72% de los hogares viven en su casa, que es su casa en propiedad. Lo que pasa que luego, si te vas a comparar por años, te das cuenta de que, por ejemplo, los mayores de 74 años es más de un 80% y les ha ido muy bien en los últimos años, y la peor parte se la llevan los jóvenes, que considera el Banco de España joven, menor de 35 años, donde en 10 años se ha hundido. Antes era más de un 60% de los jóvenes que tenían su casa en la que vivían como primera residencia a su nombre, en propiedad, y ahora es, bueno, pues el 30%, una cosa, la verdad que es trágica. Yo, la verdad que en el informe podemos decir, esto es un desequilibrio de oferta y demanda de manual. Pero bueno, los jóvenes, ¿por qué no pueden acceder a una vivienda? ¿Por qué no se pueden comprar una vivienda en propiedad? Que es lo que todo el mundo querría, que tampoco tiene por qué ser el objetivo en tu vida. Pero bueno, todo el mundo querría, si le preguntas aquí en España, ¿querría usted tener una casa, tiene menos de 35 años? Sí, querría. ¿Por qué no puede acceder a ella? Bueno, pues podemos hablar del endurecimiento del crédito, podemos hablar de que los jóvenes pues están más años trabajando y al final, si entras más tarde en el mercado laboral, pues ganan menos dinero, entonces te cuesta más comprar una vivienda. Segundo, los precios de la vivienda están por las nubes. ¿Por qué? Por ese desequilibrio entre oferta y demanda, mucha demanda. También el Banco de España refleja cómo ha aumentado el número de hogares. Claro, mientras que las viviendas no. Y la oferta está completamente estrangulada. Ahí entra en juego el gobierno, políticas que restringen la oferta, inseguridad jurídica, el suelo que no está liberado, que con solo liberalizar el suelo pues ya tendrías una explosión de oferta de vivienda tremenda. Y bueno, por la parte del gobierno, la parte que les toca, pero luego también hay otros factores que me parecieron muy interesantes del informe del Banco de España, como están aumentando el número de hogares unifamiliares, o sea, unipersonales, donde solo vive una persona. Entonces, justo en esos menores de 35 años, pues hay cada vez más menores de 35 años que viven en una casa ellos solos. Entonces, claro, si necesitamos, antes se repartía, antes la gente vivía 2, 3 personas, las familias se creaban antes y tenías tu hogar, pero ahora si tú eres menor de 35 años y encima quieres vivir solo, que cada vez hay más, según nos cuenta el informe del Banco de España, pues ese es otro factor que también influye en la oferta. Necesitamos más casas porque en esas casas viven menos gente que antes. Y ese es un factor que a mí me ha parecido muy interesante, se ha hablado poco y que también influye en este desajuste. Y esto además es muy interesante por otra razón, que es que contradice una de las tesis que se suelen decir en la prensa y en general también en la vida diaria, que es la de la falta de emancipación de los jóvenes de sus casas, de las casas de sus padres. Y entonces ahí lo que vemos es que la evidencia es la contraria, es decir, se están constituyendo hogares a edades relativamente tempranas, que la mayor parte de esos hogares son hogares unipersonales, y que además el esfuerzo que se produce para fundamentalmente pagar alquiler, porque son fundamentalmente viviendas en régimen de alquiler, es considerable. Estamos hablando incluso por encima de del límite del 40%, 35-40%, que se suele decir que es lo que es como máximo se debería dedicar al pago del alquiler. Dejadme que apunte 3 cosas que si las tuviésemos sería mucho más útil aún esta información, porque esta información parte de una diferencia que comentaba Beatriz, que es, por un lado, las diferencias de renta entre edades y las diferencias de riqueza, de patrimonio. Pero falta una, que son las diferencias de consumo. Y esto es enormemente importante porque el patrón de consumo tanto de los jóvenes como, no tanto de los mayores, pero fundamentalmente de los jóvenes de ahora, es radicalmente distinto que el de hace 10, 20, 30 años. Entonces, cuando comparamos renta,
aparte de hacerlo en términos reales, para que podamos comparar peras con peras y manzanas con manzanas, una cosa muy importante es compararlo en términos de consumo, porque ahora mismo las posibilidades que tiene cualquier joven en España, viajar, irse de vacaciones, irse cualquier fin de semana, consumir según qué cosas, conciertos, raps de esa que se tiran 3 días ahí, lo digo por... Yo tengo una en casa. Por las noticias. Otra vez de festivales. Consumen poco ahí. Otra vez de concierto. No, uy, que consumen. Pues yo veo que consume. No, consume. Venga, de copas y tal. Y que es caro, que son carísimos los conciertos y todo eso. No es barato. Entonces, el patrón de consumo es un elemento absolutamente determinante a la hora de analizar la renta. Porque la renta, por un lado, sí, tú ves lo que decía Beatriz, ¿no? Ves una incorporación más tardía al mercado de trabajo, ves salarios más bajos porque se empieza por categorías más bajas y también con jornadas parciales o con contratos que rotan de una manera cada vez más rápida. Está la rotación, pero también la movilidad también de la gente, ¿no? De cuando se van al extranjero, vuelven, en fin, todo esto que ha ocurrido en los últimos años. Porque los mayores que compran. Poco. Claro, los mayores fundamentalmente casi el 50% son gastos asociados a la vivienda, agua, luz, gas, cosas, digamos, no sé qué, las cosas básicas de la vivienda. Y luego casi un 30% es consumo de alimentos, con lo cual prácticamente el 80% está dedicado a bienes básicos, y luego ya lo otro que queda pues es algo de ocio, restauración, es decir, poquitas cosas, ¿no? Cosas mucho más acotadas. Y por último, el otro elemento que es muy importante también a la hora de comparar esto es la distorsión que provoca el valor de la vivienda en términos del patrimonio. Es decir, el principal elemento patrimonial del español medio es la vivienda. ¿Cuál es la gran diferencia entre los mayores actuales y los jóvenes actuales? Está en la vivienda, está en la tenencia de la vivienda. Ni siquiera incluso en el volumen de ahorro ordinario, sino fundamentalmente la vivienda. Y entonces, los mayores, la vivienda, y esto Carmen que ha vivido las épocas de los 2 dígitos de los tipos de interés, las hipotecas de los 80, de los 90 o incluso de antes, hipotecas al 18, al 20%, al 15%, es decir, el sobreesfuerzo financiero que hicieron aquella gente para tener su vivienda en propiedad, claro, compraron hace muchos años. La trayectoria de la vivienda, del precio de la vivienda, es prácticamente alcista todo el rato, salvo en los años de entre el 2007 y el 2011-2012. Pero bueno, ahí tú ya estabas en tu casa. Ahí tú ya estabas ahí. Entonces, claro, tú tienes ahora un bien de capital, o sea, un bien de consumo duradero que se ha convertido en un bien de capital, el cual vale mucho más que hace 20 años o hace 30 años. Y el de ahora, tú ya estás comprando a precios mucho más altos, tienes que hacer un sobreesfuerzo financiero en términos de renta, pero no en términos de coste financiero, porque el coste financiero es mucho más bajo. Y otra cosa muy importante, en esos años, los baby boom estos famosos que somos, trabajábamos enseguida, teníamos sueldos decentes, podíamos hacer ese esfuerzo. Con otros esfuerzos, o sea, no estábamos todo el día viajando ni cosas de esas, pero bueno, cada uno tal, la crianza de hijos. Y ahora, ¿qué pasa? Que también tenemos una pensión es mayor, porque has trabajado muchísimos años y siempre has trabajado. Has cotizado, has ganado cada vez más y lo has generado. Lo que sí que es verdad, que aquí sí que entra en juego el gobierno y su influencia en esta brecha, cuando hace políticas, realiza políticas en favor para beneficiar, para regalar a los jubilados del estilo te subo las pensiones al IPC, derogo el factor de sostenibilidad, las pensiones no contributivas las subo más que la inflación, mientras tengo, que esto es José Luis Escrivá el responsable, lanzo un plan de subidas de cotizaciones anuales, que es este mecanismo de intergeneracional, de equidad intergeneracional, lo llama equidad, pero es que es lo menos equitativo. Lo menos equitativo del mundo, que es subirle las cotizaciones sociales sistemáticamente y cada año, cada vez más, a todos los que trabajan. Entonces ahí esta política, que es electoralmente pues muy beneficiosa, muy rentable, porque cada vez hay más jubilados y van a estar ellos muy contentos de que su pensión suba en términos al IPC, y si puede ser más, mucho mejor, pero en términos de equilibrio de cuentas y de esa brecha generacional, es poner encima de la espalda de los jóvenes todo el soporte
de las finanzas, sobre todo de la seguridad social. Bueno, solo si consiguen trabajar, en este encontrar caso, un empleo, claro, porque lo que hace es dificultar el acceso al trabajo. Exacto, pero al que trabaja, hay una extracción de renta y de riqueza total. Sí, sí. Claro. Bueno, vamos a seguir, Eso porque es interesante lo de a mí me lo parece por lo menos, lo de competencia y puente, porque como va de chulito por la vida, pues de vez en cuando que le den un cosqui que no sea un periodista en esa lista de insultos que dice que le propinan. Bueno, pues esto no es un insulto, esto es no diga usted tonterías. Bueno, el fútbol es emoción, ¿qué me van a decir a mí? Que me encanta. Pero es que el Corte Inglés es la tienda oficial de tus emociones y también de la financiación total, claro, la única financiación que te emocionará tanto como el fútbol. Miren, vívelo a lo grande, con un televisor LG QNED de 65 pulgadas por solo 799 euros y fináncialo hasta en 12 meses con las ventajas de la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Aprovecha también la financiación total para llevarte un frigorífico Combi No Frost Samsung por solo 879 euros o un aire acondicionado Split 1x1 Haier Inverter Wi-Fi por tan solo 579 euros. El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones y también de la financiación total, en tienda, web y app. Hasta el miércoles 22 de mayo, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Bueno, Óscar Puente, ministro de Transportes, que le ha confeccionado una lista de los insultos que le propinan a él, tenía que haber hecho otra con los que hace él a los demás. Y las tonterías que dice, que también son muchas, porque el que mucho habla, pues ya sabemos lo que dice el refrán, ¿no? Entonces se dedicó hace un tiempo a decir, bueno, pues de todo a las dos empresas que compiten con Renfe en el AVE y tal, porque que es muy barato. Porque ¿cómo es posible que vendan tan barato? Y además, pues claro, tienen pérdidas y no sé qué. Y nada, se puso tal que una de ellas saltó, y el gobierno francés incluso, y dijo, pero qué tonterías está usted diciendo. Bueno, pues ahora ha sido competencia. La Comisión Nacional de la Competencia, la que también le ha dicho, en fin, recátate un poquito, que estas tonterías que estás diciendo pues no tienen ningún sentido, porque precisamente es competencia. Pues si usted es capaz de sobrevivir y quiere usted poner los billetes a 9 euros mientras que usted lo pone a 150, pues lógico que la gente vaya en el de 9 y esa empresa al principio estará haciendo ese esfuerzo para después pues tener un futuro muy, muy bueno, no como Renfe, que cada vez tiene un futuro peor, cada vez se rompen más cosas, cada vez no cambia los trenes, dicho por él mismo, que dice, uy, si la mayoría de los trenes están obsoletos, otra que debía de apuntar en la lista de las chorradas que no puede decir un ministro sobre su ministerio, sobre todo. No sé cómo lo habéis visto, pero a mí que de vez en cuando a un ministro le diga a un organismo y además público, en fin, cállate un poquito, no está mal. No, un organismo dependiente del Ministerio de Economía. Pero bueno, que esta vez ha dado en el clavo con el informe, con algo que ya sabíamos. Que, sí, bueno, pero había que decírselo. Esto, la verdad, que yo cuando toda esta trifulca de Óscar Puente con Irio, la italiana, y Guigo, la francesa, yo decía, pero esto es un síntoma del elitismo del gobierno. O sea, lo que les molesta es que viaje en avión todo el mundo, que Ryanair ofrezca vuelos baratos, o Iberia Express, o las que sean, que en este caso las low cost nuevas que llevan compitiendo en España desde 2019, que se liberalizó la alta velocidad, nada, a ellos lo que les gusta es que nada más que pueda usar la alta velocidad la élite, los ricos, el pueblo, que es en teoría por los que la izquierda trabaja, al final son a los que expulsa, porque es que es muy llamativo que un ministro del PSOE, de un partido socialista, le moleste que los billetes sean baratos, que a quien está perjudicando, quienes están encantados son los ciudadanos. Y dice competencia en el informe, oye, pero es que los ciudadanos han ahorrado más de 300 millones de euros gracias a estas tres compañías. Ha aumentado también el número de pasajeros, que luego decimos, pero en aras de la política medioambiental no es bueno que el ciudadano viaje en tren y no en avión, en coche. ¿No estáis trabajando por eso? Pues ¿por qué os molesta? Y luego competencia pues habla de que, oye, han perdido dinero
Irio o Wigo porque están en un sector que para ganar dinero en el sector de ferrocarril pues necesitan más tiempo, y que no tengan beneficios no significa que vendan a pérdidas y que haya dumping, que eso es ilegal, que es que no se sostiene. No, y aparte que la CNMC ha hecho el ejercicio que tiene que hacer un economista, que es lo que se llama la medición del excedente del consumidor, es decir, la medida del bienestar de si un consumidor está mejor hoy de lo que estaba hace 1 año, 2 años, 5 años o 10 años. Y es evidente que está mucho mejor porque tiene una competencia que la propia Renfe también lo puso con su low cost, o sea, que la operadora compite contra su propia filial, sí, en términos de tanto de viajeros como el servicio que presta. Y aquí el problema es que no vamos a lo sustancial, ¿no? Que es el modelo ferroviario en España, aparte de que se liberalizó muy tarde, que tardó muchísimos años en configurarse cómo iba a ser la operativa, es que tenemos ahora mismo partes de España donde todavía no se quiere introducir competencia, y entonces donde estos nuevos operadores u otros que entraran pudieran prestar el servicio pues del AVE a Galicia, o pudieran prestar el servicio de los trenes, por ejemplo los Albia, pues no sé, a Pamplona o a cualquiera otro de los lugares donde llegan en este momento trenes más o menos de cierta alta velocidad, o el caso de Asturias. Entonces, la situación de Renfe es una situación que ya era urgente hace años, tanto de reforma como especialmente de que cambiara el modelo de gestión cuando se separó en dos la infraestructura de la operación, Adif, de Renfe, y luego un problema precisamente con las tasas que hay que pagar a Adif. Es decir, que eso es uno de los componentes esenciales del coste de los billetes. Con lo que les amenazó. Eso es. Que es con lo que les amenaza, con que es una las cosa tasas. Absolutamente demencial, porque eso es como si llegara AENA y entonces le dice a una low cost, le dice, no, usted va a pagar más que esta otra porque es low cost. Hombre, esto no se puede hacer, ¿no? Entonces es bastante burdo. Lo que ocurre es que dentro de todo lo burdo del planteamiento había una cosa que es cierta, que es que el caso, por ejemplo, de la operadora francesa, esto fue... Y es responsabilidad de España, porque también ocurrió cuando se fabricaron los primeros trenes AVE y llegaron en el 92 a España, es que, claro, quien tienes aquí dentro es al Estado francés, mediante una empresa que es una empresa pública francesa. Sin embargo, para que una empresa española, sea pública o privada, dentro del sector ferroviario, pueda operar en Francia, cuesta infinitamente más. De hecho, la propia Renfe está en la pelea desde hace muchos años para poder operar en Francia. Entonces, eso a lo que va es a un elemento que es ya un debate mucho más sofisticado y distinto de lo que este señor como ministro puede aguantar. Y entonces ahí te vas a lo que planteaba hace unos días el ex primer ministro italiano Enrico Letta, que ha hecho un informe bastante voluminoso sobre las reformas que habría que hacer en Europa por encargo del Consejo Europeo. Y una de las cosas donde tenemos que tener cierto cuidado es cuando plantea que lo mejor que se puede hacer en este tipo de sectores, sea en el sector ferroviario, en energía, infraestructuras, incluso en el sector financiero, es crear campeones europeos. Cuando oigo la palabra campeones europeos, se me ponen los pelos como escarpias, porque eso significa que las cabeceras de esos campeones europeos van a ser o francesas o alemanas. Exacto. Y dices, oye, que resulta que vamos a tener que depender de París o de Berlín. Mira, lo siento mucho, o sea, prefiero que Europa siga siendo un continente de pequeñas y medianas empresas antes de que sean gigantes como estos, que encima sean de estados extranjeros. Entonces, ese es el elemento de fondo que, si el ministro tuviera un poco más de inteligencia, hubiera ido a eso. Suponiendo que sepa. Claro, que es mucho suponer. Ni lo ha mencionado. Está más preocupado, como decimos, con la lista de los insultos que le proporcionan. Y que esto también lo hemos pagado nosotros, el clipping, ¿no? Se lo pagamos, ¿no? El tener ahí a varias personas que habrá tenido X tiempo para hacer toda esa lista, de revisarse todos los medios de comunicación, más todos los tuits, más no sé qué, y apuntar todos los insultos que le han... insultos o lo que sea, como lo considere cada uno, porque hay cosas que no, o sea, no son insultos, son descripciones. Exacto, son descripciones, pero bueno, solo nos queda muy poco tiempo, pero al hilo de lo de Telefónica, que efectivamente, como nos ha contado ABC, ya al acercarse al 10% o cuando ya directamente se acerque, que le queda muy poco,
quiere 2 consejeros, antes solo hablaban de 1, ahora ya hablan de 2. Que ya lo tiene el 1. Que 1 ya lo tiene, pero ahora quiere otro. Ocaña, que ya hemos contado muchas veces que es el autor del libro del que salió la tesis, o sea, de la tesis, presuntamente también. Pero me interesa que esta semana se han conocido movimientos en torno a Naturgy para, entre otras cosas, impedir, no sé hasta qué punto se puede, pero dificultar que el gobierno meta sus zarpas en Naturgy, porque como se está viendo que le da igual y quiere meter las manos donde todo sea, aunque solo sea para colocar amigos por si acaso nos tenemos que ir en otoño o lo que sea, y Naturgy se está blindando de aquella manera con 2 compañías, ¿no? Sí, porque esa es la negociación que se está produciendo entre el accionista mayoritario actual, que es Criteria, que viene de la Fundación La Caixa, y un operador, en este caso Emiratí, que es el que se ha interesado, primero lanza formalmente la OPA por el 100%, pero probablemente pues se queda en una entente de 40-40, que es más o menos lo que se está barajando. De esa manera lo que haces es proteger una posible entrada del gobierno. Pero ¿qué sucede? Que el problema aquí no va a ser en el accionariado, como si lo es en Telefónica, sino es qué es lo que se le va a exigir a la nueva empresa que pueda volcar al mercado. Entonces Naturgy tiene 3 elementos estratégicos de España. Tiene por un lado la participación en el gasoducto de Argelia, tiene el 70% de la red de distribución de gas y tiene el 13%, que recordar, de la red de distribución eléctrica. Entonces, ¿qué sucede? Que esas 3 cosas son con las que probablemente puedan jugar. Ya, y fastidiarles, por otro lado. Bueno, pues muy bien. Gracias, Beatriz, a vosotros, por acompañarnos. Encantada. Gracias, Javier. Placer. Hoy ha estado a los mandos técnicos Víctor San Román, como siempre, y en la producción Aya Pertusa. Gracias, compañeros de Libertad Digital Televisión. Y a todos ustedes, por supuesto, muchísimas gracias siempre por su confianza, por estar ahí, por acompañarnos, y les espero el próximo sábado. Que tengan un buen fin de semana, que todavía queda mucho. Economía para todos con Carmen Tomás.